Bueno, hasiko gara Sofi Istiarten prentxarrokoarekin. Está Sofi Istiart disponible para alguna pregunta, si queréis. Bueno, Sofi, una victoria bastante clara después de una primera parte casi redonda, ¿no? Os ha salido todo bien. Lo único que al final os meten un penalti que genera siempre un poco de incertidumbre, ¿no? Sí, es la verdad que hemos metido el primer gol muy pronto, a la, no sé, cuarta minuto, o tercera, no sé. Y también el segundo muy pronto, y eso es que hemos metido el ritmo del partido que queríamos. Y es la verdad que en la segunda parte, pues sí nos meten el penalti, que estábamos un poco, no sé, un poco floja en momentos, pero eso no pasa nada. O sea que hemos metido pues un tercer y cuarta goles y que sí, que hemos ganado muy tranquilamente, es decir, quito esto. ¿Sí? La primera parte de lo mejor de la temporada. Yo creo que sí, porque, como he dicho, hemos metido un ritmo muy importante porque queríamos meter un gol muy pronto y es que lo hemos hecho. Y sí, creo que es la primera parte la mejor de la temporada. ¿Os esperabais al Alavés, que lleva una buena temporada, es la sensación, la revelación en su primera temporada en primera, que ofreciese un partido tan pobre en la primera parte? Esperábamos un partido muy agresivo y muy importante porque pues con nuestra victoria hoy volvemos a la cuarta plaza, eso es, perdón. Y es verdad que esperábamos un partido muy importante y muy intenso y que el Alavés que sí que es un buen equipo, pero creo que hoy hemos tenido más ocasiones y hemos hecho las cosas mejor que ellas y por eso que ganamos hoy. A nivel individual, cuando un equipo gana 4-1, pues nos solemos fijar mucho en los que meten los goles, pero tú particularmente te has aburrido de recuperar balones hoy. Sí, pero eso es mi trabajo, que es vamos a decir, mi fortaleza, pero eso no depende de mí, dependen de todas las jugadoras. Estamos un equipo y que si las delanteras meten goles, pues muy bien, pero que eso no depende tampoco de las delanteras, depende de las 11 titulares y también de las chicas que son en el banquillo, pero eso es una victoria de equipo. ¿Listo? Venga, eskerrik asko, Sofi. Gracias. Jarraituko dugu Ira Iturregirekin. Vamos a seguir con la rueda de prensa con Ira Iturregui, que está a vuestra disposición. Bueno, Ira, ya la valoración del partido, una victoria aparente cómoda en el marcador, pero sobre todo por lo visto en la primera parte quizás hasta corta, ¿no? Sí, yo creo que el equipo ha hecho una primera parte perfecta. O sea, si a mí me preguntan qué Athletic es el que quiero ver, es el que hemos visto hoy en la primera parte. Un equipo ordenado a nivel defensivo, intenso, un equipo que ha salido muy rápido en transición, que ha generado muchas ocasiones en esas acciones, un equipo que en ataque organizado, que era algo que teníamos que mejorar, ha asumido riesgos para atraer al rival y para generar espacios y nada, un equipo valiente, con y sin balón, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera parte ha sido muy buena, hemos ido con 2-0 al marcador y yo creo que lo único negativo de la primera parte es que no hayamos cerrado el partido en 45 minutos, porque el resultado para mí tenía que haber sido más abultado.
bien porque hemos fallado las ocasiones que hemos generado y yo creo que también mérito de la portera del Alavés que les ha mantenido en el partido, ¿no? Y luego ya la segunda parte, pues bueno, ellas en la primera parte no nos han tirado ninguna vez a puerta y en la segunda parte, sin haber tirado, pues cometemos un penalti y en su primer tiro a puerta pues nos meten el 2-1. Entonces ahí pues se complica la cosa en el sentido de que bueno, pues tienes que gestionar también esas emociones, ¿no? De que has sido muy superior hasta ese momento, pero de repente te encuentras con un 2-1, con un Alavés en el partido, ¿no? Ellas también han dado un paso al frente en la segunda parte, también nos han cambiado de sistema, han asumido riesgos poniendo a 3 jugadoras atrás. Ya habíamos hablado en el descanso que creíamos que ellas nos iban a cambiar algo, porque estábamos siendo muy superiores en la primera. Y luego nada, pues en vuelta las ocasiones yo creo que también en la segunda parte han sido nuestras. Si no me equivoco, hemos tirado 17 veces en el partido, 10 entre los 3 palos y ellas creo que nos han tirado 3 veces en todo el partido, ¿no? Entonces, a pesar de que en la segunda parte estuviéramos con un poco más de incertidumbre por el resultado, creo que luego los últimos 2 goles pues han puesto en el marcador pues lo que se merecía el partido, ¿no? Técnicamente también el equipo, claro, para que la primera parte hayáis sido tan superiores, hay que tener mucha finura. Y hoy las jugadoras en el campo, en el juego combinativo, a un toque, 2 toques, han estado muy bien. Sí, estoy contenta porque era una parcela de mejora que veníamos y que venimos trabajando en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, ¿no? En el ataque organizado, sobre todo en el juego combinativo, pues nos estaba costando generar situaciones de gol en ese ataque organizado desde el juego combinativo y hoy lo hemos hecho, ¿no? Las jugadoras a título individual han estado a un nivel muy alto, jugando entre líneas. Yulema ha hecho un partidazo, Sofía incluso, que valoramos mucho su parcela defensiva, pero hoy con balón ha estado muy bien también. Nicha nos ha dado ese equilibrio. Lucía y Azcona, la verdad es que a nivel defensivo, aparte de ofensivo, todo lo que nos han generado a nivel defensivo también han trabajado una barbaridad y desde las 4 de atrás, también de las defensas que nos han, más Mariasun, que nos han o han asumido esos riesgos para atraer al rival y generar espacios a la espalda para que luego nuestras delanteras pudieran aprovecharlo, ¿no? Entonces, yo creo que hemos sabido leer muy bien qué es lo que necesitaba el partido en cada momento y lo hemos hecho, ¿no? Quizá pues que hayamos, el único pero es que no hayamos cerrado antes el partido y que con ese 2-1 pues hayamos tenido que vivir un poco sin excesivo peligro, porque tampoco nos han hecho mucho peligro, pero al final el marcador pues te tiene un poco alerta. Sí. Después de una primera parte estupenda en Barcelona y la primera de hoy, ¿el equipo mira ya a Champions? ¿Es un objetivo real? A ver, lo he dicho en más de una entrevista, ¿no? Visto lo que pasó el año pasado, este año, a principio de temporada, preferimos no marcarnos objetivos ni a medio ni a largo plazo, sino marcarnos objetivos a muy corto plazo. Y, por ejemplo, uno de los objetivos que estábamos teniendo últimamente era, por un lado, defensivamente, los centros laterales, porque nos habían metido algunos goles en centros laterales, cosa que en las primeras jornadas no estábamos fallando en eso. Y otro de los objetivos era, en contraataque, acertar en esa toma de decisión de último pase y, sobre todo, en ataque organizado, ese juego combinativo. Entonces, los objetivos son ese tipo de objetivos. La verdad es que no hablamos de Champions. ¿Que el equipo está cerca de Champions? Genial. Vamos a seguir intentando mejorar en aspectos del juego que nos den opciones de estar cerca. Y si avanza la temporada y seguimos en esas posiciones, pues ya igual en las últimas jornadas ya te digo, pues sí, es un objetivo real. Pero a día de hoy ya te digo que nos centramos en objetivos que tengan que ver con el juego y no tanto en la clasificación. Euskaraz, Iraia, balorazioa partidas?
Bueno, egia esan, taldeak izugarrizko lehenengo zatia egin du. Bai defentsiboki eta bai ofentsiboki nik uste taldeak ez soilik sentsazioagatik, baizik eta ikuskizun aldetik ere nik uste izugarrizko partida egin dugula. Bita huts joan gara atxeden aldira, nik uste markagailua laburra izan dela zelaian ikusi denaren arabera, baina, bueno, baia da edo guk huts egin ditugun aukerengatik edo baita Alavesen atezainak egin duen izugarrizko lanagatik, bita hutsekoa izan da emaitza atxeden aldian. Eta gero bigarren zatian, egia da, haiek lehenengo aldi zurreratu dira gure areara eta penalti pitatu du paiak eta bita bateko jarri da markagailuan, ez? Eta horregia da, azkenean bita batekin Alaves partidoan sartu dala, haiek ere bigarren zatian arrisku gehiago hartu dituzte, sistema ere aldatu dute, 3 atxelarikin gelditu dira, eta, egia da, bita batekin joan garela azken txanpara arte. Bigarren zatian ere aukerak gureak izan dira, ez dugu partidua utzi, eta azkenean merezitako 2 golak heldu dira, ez? Partida orokorrean nik uste oso nahi izan dela, batez ere lehenengo zatia, eta, merezitako garaipena eta emaitza ere nik uste merezitakoa dela. Orain laugarren plaza berreskuratzen du Athleticek, eta konfiantza gainera handitzen da datorren partidari begira, Tenerifen. Bai, egia da nik prentxaurrekoetan esaten nuen taldearen sentsazioak onak zirela, ez? Bai entrenamenduetan eta baita partidatan. Egia da partida oso gogorrak izan ditugula azken asteetan, eta orain ere Granadilla kanpoan eta gero Atletico Madrid etxean daukagula 4 egunetan. Oso partida gogorrak, ez? Eta zentzu horretan, taldeak sentsazio honekin jarraitzen du, gaur nik uste maitza ere errefortzatu egiten gaituela, Alaves 4. postuan dagoen taldea delako eta oso talde ona delako, eta merezita dagoelako postu horretan, eta guk gaur nik uste oso nagusi izan garela zelaian, eta meritua daukala gaur Alavesen kontra egin dugun partida egiteak, ez? Zentzu horretan, partida hau ahaztuta utzi, eta Granadillan pentsatzen hasi behar garela, ez? Inoiz ez dugu Granadillaren zelaian irabazi, eta nik uste, aurtengo sentsazioekin garrantzitsua izango litzatekeela hango partida irabaztea. Eta azkenik, hazen nolako maila erakusten ari den taldea eraso gunetan gaur gainera 4 golekin, eta Azkona, Luzia, haien lana oso ona, Julemarena oso ona izan da. Beitu, nik jokalariei astero ez diet esaten, baina desentetan esaten diet begiratzeko aulkian gelditzen diren jokalariei. Ze izugarrizko maila dago ere aulkian gelditzen direnen artean. Eta zentzu horretan, astero jokalariak 11koan sartu nahi badute, izugarrizko lan egin behar dute astean zehar. Eta nik uste horrek gaur egun taldean dagoen kompetentziak, iaia postu guztietan egiten du jokalariak oso entxufatuta egotea, eta oso ondo lan egitea, eta borroka handia egotea 11koan sartzeko. Eta zentzu horretan, pozgarria da Azkonak 2 gol sartzea, Julemak gola sartzea, Luziak ere izugarrizko lana egin du, eta merezitako gola sartu du azkenean, eta beti aurrelarientzat beti da garrantzitsua golak sartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.